Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva webinar de cadera dentro del programa MBA On Air. Mi nombre es Pablo Rivas, soy el jefe de producto de la división de cadera de MBA y hoy tenemos con nosotros como ponentes invitados a los doctores Aurelio Moreno y Fernando Trell del Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Majadahonda, de Madrid. Hoy nos hablarán de cómo evitar complicaciones en las fracturas de tercio proximal de fémur. Saludamos a Aurelio, que ya lo tenemos por ahí. Aurelio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal por Madrid? Bueno, de Madrid ya sabes que no hemos ido todos el día 21, o sea que aquí no queda nadie. Estoy aquí en Fuengirola con los suegros de un amigo mío. Muy bien, vale, perfecto. Encantado de tenerte con nosotros. Y tenemos también por ahí a Fernando Trell. Fernando, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú sí que estás por Madrid, ¿verdad? También veo Yo ahí estoy en la costa oeste del otro lado y también pues, disfrutando de este día soleado. Bueno, pues encantado también de tenerte aquí con nosotros hoy. Pues bueno, antes de comenzar con las ponencias, me gustaría explicar un poquitín cómo va a ser, digamos, un poco la dinámica de la sesión, ya que va a haber dos charlas, una de Aurelio y otra de Fernando. Y en cada charla, a lo largo de la charla, podéis ir poniendo vuestras cuestiones, preguntas, dudas, cualquier cosa lo podéis ir poniendo en el chat que os sale ahí en la derecha de la pantalla. Y al final de la charla se responderán esas preguntas, esas dudas y demás. Pero también al final de la charla, antes de resolver esas preguntas, cada ponente expondrá un caso clínico y hará unas preguntas a la audiencia. ¿Para qué? Para que mientras se contestan las dudas, preguntas que han surgido de la charla, ¿vale?, se puedan hacer más preguntas sobre el caso clínico. Y al acabar esas cuestiones, cuando se den respuesta a todas las preguntas y todas las dudas, comenzaremos a comentar el caso clínico. Entonces, bueno, yo creo que nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí y espero que disfrutéis. Adelante, Aurelio. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como ya nos han presentado, somos traumatólogos de Puerta de Hierro. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Voy a ver si van pasando las diapositivas sin problemas. Soy Aurelio Moreno, hijo de traumatólogo de Córdoba. Me formé en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y me quedé y tuve el honor de quedarme como adjunto en el 2003 y desde entonces pues estoy en este hospital y estoy muy contento de haberme podido quedar. Desde el 2008 estamos en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y hemos pasado, como sabéis todos, una enfermedad, una pandemia que nos tiene a todos muy entretenidos y muy preocupados. Nosotros del 1 de marzo al 1 de junio hemos operado 102 fracturas del fémur proximal y bueno, con todas las peculiaridades, pero de eso hoy no tenemos la intención, Fernando y yo, de hablar. Queremos que sea una charla un poco alegre, quizá con poca ciencia en cuanto a bibliografía y datos, pero sí muy basada en los casos clínicos. Somos un servicio muy de amigos, una familia muy entrañable, que gracias al doctor Torrijos, uno de los integrantes del equipo, nos reunimos una vez al año en una capea. Y bueno, pues esta capea nos da muchos quebraderos de cabeza a veces, como os presentaré luego en un caso clínico, porque muchas veces nos nutre de pacientes que somos nosotros mismos los que nos vamos lesionando, como luego ya veremos. Esta charla es una charla que va dedicada a los residentes, así que mantener los ojos bien abiertos. Son pequeños trucos en los que vamos a incidir, que ya os los conocéis. Son charlas de charlas que muchas veces, pues las fotografías, aunque he procurado que la mayoría sean mías, pues algunas pues no son mías. Aquí vemos a nuestra última R5 y aquí quiero poner el homenaje a todos los residentes que había acabado este año. Para nosotros ha sido muy importante. Quizá había acabado el peor año de los años que yo llevo como agente. Así que ese reconocimiento da que dar gracias. Siempre lo más importante, como veis en el vídeo, las fracturas de cadera, lo más importante es la reducción y es lo más importante que queremos enseñaros hoy si sacamos algo de esta charla. Esta charla es una charla que está muy de moda hoy en día. Como veis,
en Twitter nos hablan del clavo gamma, esto fue de la semana pasada, como el tornillo a la hora de dejarlo precargado puede hacer daño al tornillo cefálico. De marzo del 2020, Alfonso Queipo nos habla también de cómo reducir las fracturas de cadera, incluso estos artículos que luego algunos de ellos ya os mencionaré. Si alguien se queda de esta charla con ánimo, con algo de hambre de todavía de conocimiento, pues hay una charla de la AO el día 26 de junio, el viernes, y es prácticamente de lo que vamos a hablar hoy, o sea que es un tema de mucha actualidad. Sobre el tema que afecta al fémur proximal, es un tema siempre que va como entre grandes problemas. El problema de la fragilidad, el problema biológico y el problema mecánico. Así que vamos a seguir este esquema. Vamos a hablar algo de fragilidad, aunque no sea el tema de la sesión de hoy. Y en relación a la fragilidad hay que decir que siempre que tengamos una fractura de cadera debemos de pensar que esta debe ser para el anciano la última. Digo el anciano porque estas fracturas de fragilidad son las fracturas del anciano y debemos de intentar que no ocurra lo que le ocurrió a esta paciente. Esta paciente ya tenía antecedentes de fracturas de extremidades radio, fracturas vertebrales y tuvo esta fractura de cadera. Una vez que la operamos en febrero del 2020, hay que ir pensando cómo proteger la fractura contralateral, porque un tercio de las pacientes van a tener otra fractura al año en la cadera contraria. Entonces hay que pensar en esos equipos que nos pueden ayudar, reumatología, ortogeriatría o incluso nosotros mismos, si no disponemos de ellos, para poder poner cualquier tratamiento anabólico y antirresortivo, para evitar esa fractura contralateral al año, lo cual le ocurrió a esta paciente y tuvimos que ponerle otra prótesis parcial. Pues bien, dentro de las fracturas vamos a hablar, Fernando y yo, hoy de las fracturas intracasulares y de las extracasulares. De las intracasulares voy a hablar yo. Y sobre este tema, sabéis que la clasificación es la 31ABC, es el segmento 31. Yo voy a hablar de las fracturas del segmento B y C y Fernando ya empezará por las fracturas ya más metafisarias, la fractura del 31A. El daño, el problema que vamos a tener es un problema, conforme nos alejamos de la epífisis del fémur, va a ser más mecánico. Pero al principio el primer problema que vamos a tener para la reparación de estas fracturas es el daño biológico. Ese daño vascular que muchas veces haciendo una buena osteosíntesis, pues vamos a ver que nuestra cabeza se acaba necrosando. Por esa afectación de las arterias retinaculares que hacen que la cabeza pues, no tenga riego y acabe en la necrosis. Así vamos a ir viendo nosotros las intracasulares y Fernando nos hablará de las extracasulares. Las extracasulares sí que vamos a tener mucha fuerza de compresión y de tracción y sí que va a haber mucha influencia de la musculatura que se inserta. De ahí que vienen los desplazamientos en acortamiento, abducción, rotación externa y estas lesiones pues son candidatas también a cometerse errores en la osteosíntesis al no manejar bien los conocimientos. Entonces, esto es lo que va a hablar más Fernando que yo. En el problema biológico, lo primero que nos vamos a encontrar son las fracturas parcelares. Ya las clasificó Pitkin, son fracturas que muchas veces vienen después de un accidente de tráfico y son fracturas que también la OLAS clasifica. Generalmente hay que hacer una reducción abierta de estas fracturas y hacer una osteosíntesis con tornillos. Como os podéis imaginar, por muy bien que hagamos la osteosíntesis, ese fragmento muy polar de la cabeza puede hacer una necrosis y con el tiempo hacer una artrosis. Aquí tenemos un Pitkin tipo 1, en el cual vemos que después de la reducción de emergencia, creo que se me oye bien, ¿no, Pablo? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, Aurelio. Vale, te he visto moverte, perdonadme. Nada. Perdón. Vemos que la cabeza es una fractura Pitkin tipo 1 y el tratamiento va a ser un tratamiento de abordaje, un abordaje anterior de Smith-Petersen, en el cual vemos aquí la cápsula abierta y vemos cómo al hacer tracción vemos la cabeza y la podemos hacer la osteosíntesis con tornillos. Unas veces hacemos osteosíntesis con tornillos metálicos, otras veces hacemos la osteosíntesis con tornillos biodegradables y luego los defectos los podemos cubrir con PRP, con Drofiller o algunos o Tisucol, ¿no? Por ejemplo. Este es el resultado de este paciente al año y medio y aquí tenemos un Pitkin que es un enfermo que ha venido hoy a verme, se operó en febrero del 2020, era un tipo 4 con una fractura de la pared posterior, pero una fractura que no daba inestabilidad a la cadera. Se le hizo también una cirugía abierta
anterior, un abordaje de Smith-Petersen y el mismo problema. Son cabezas que el daño biológico, como veis, pues está ya esta cabeza a lo mejor sentenciada. Se hace la osteosíntesis, se hace todo el relleno de esos defectos óseos con algunos de los componentes que os he dicho, y este sería el resultado en abril y este sería el resultado de hoy cuando viene a verme a la consulta. La verdad que no soy de poner vídeos, pero este chico me ha sorprendido gratamente y bueno, lo quería comentar. Del tema biológico luego pasamos también a las fracturas Garden 1, Garden 2 y a los Powell tipo 1. Son fracturas que ya van afectando más al cuello, son fracturas subcapitales. El tipo 1 y el tipo 2 y el tipo 3 de Powell ya se describieron en el 1935 y las de Garden en 1961. Es importante saber que estas clasificaciones están siempre basadas en una radiografía AP y para nosotros lo importante también tiene que ser hacer una verdadera axial, ver si tiene una retroversión esa cabeza y una conminución de la cortical posterior, porque muchas veces el tratamiento de estas fracturas es de osteosíntesis, pero si vemos la proyección axial, a lo mejor de un tipo 1 o 2 de Garden, estamos pensando en un tipo 3, que el fracaso a largo o medio plazo puede ser la realidad. Entonces, está muy bien el hacer esta proyección de axial de la cadera, porque si hay un gran ángulo, hay mayor riesgo de fracaso. Aquí tenemos entonces la Garden tipo 1, tipo 2. Vamos a hacer una proyección especial, una verdadera proyección axial de Nishura, que luego os dirá Fernando cómo la hacemos. En las fracturas cuando están impactadas en valgo, que son estables, no hay que reducir. Sería un fallo intentar reducir esta fractura. Esta fractura ya tiene una esponjosa que va a hacer cierto potencial antirrotatorio y lo que hay que intentar hacer es una osteosíntesis. Esta osteosíntesis comienza con una aguja de un calibre no fino de 3.2, porque la fina nos puede ir a donde no queremos que vaya la aguja, y la vamos a poner siempre de una manera con un mini open, una mini herida en la piel. No debemos de huir de la introducción percutánea para evitar que la flora saprofita nos contamine toda nuestra cirugía. A veces hay quien utiliza aparatos para guiar estos tornillos, estas guías, y los tornillos tienen que estar separados y paralelos, nunca distales al trocánter menor, para evitar fracturas. En el montaje de estos tornillos, ahora os diré cómo lo hacemos. Habitualmente es el trípode invertido, o sea, un tornillo abajo centrado en el cuello y otros dos tornillos superiores. Los tres tornillos van a ser tornillos canulados de 6,5, de 7.3 en función del tamaño de ese cuello, y la punta debe estar a menos de 10 milímetros del hueso subcondral. Sobre este problema de la fijación con tornillos, siempre se dice en el Garden tipo 1, tipo 2 fractura estable, ¿es el mejor método? Pues bueno, es un método que tiene una tasa de éxito del 84%. En relación a si hay que utilizar rosca completa o parcial, es mejor, hay menos problemas y menos complicaciones utilizando la rosca parcial. Y sobre el tema de la manera de colocar los tornillos, como ya os dije antes, pues hay diferentes autores que a veces cuando hay una inestabilidad hacen osteosíntesis saltándose un poco las normas que os he comentado, pero a veces esta osteosíntesis lo que nos hacen es que no sea dinámica la osteosíntesis, o sea que el foco, esa compresión que necesita, pues a veces la perdamos. Hay un orden que hay que establecer para la introducción de los tornillos. Siempre ponemos el primero, el distal, el que está centrado en el cuello y va pegado al cálcar, a la zona más medial del cuello. Va de la cortical lateral a la zona más medial, a unos 2-3 milímetros. Entonces siempre pondríamos primero el de abajo, luego pondríamos el tornillo de la cortical posterior y luego pondríamos el tornillo anterior. Siempre hacemos lo mismo. Esto sería el orden. Primero el de abajo centrado en el cuello, pero muy cercano a la zona interior, incluso aquí debería de estar todavía más pegado. Luego haríamos el tornillo 2, ese tornillo que va a la cortical posterior para evitar esa retroversión con el apoyo, y luego haríamos el tornillo anterior. Debemos de evitar, por tanto, que los tornillos vayan y se introduzcan por debajo del trocánter menor, porque tendríamos problemas de poder tener fracturas subtrocantereas. Evitar múltiples orificios, evitar la inserción de tornillos por debajo del trocánter menor.
Bueno, pues sobre el tema de los tornillos, luego haremos un resumen. Pasamos ahora de la fragilidad, hemos hablado de las fracturas estables, vamos a pasar a las fracturas inestables. Estas fracturas son Garden tipo 3-4, Powell 2-3, ese Powell mayor de 50 grados es la que ya hay cierta inestabilidad en la fractura. Entonces, el problema es a caballo entre el biológico y el mecánico. En estas fracturas se utilizan ya sistemas de ángulos fijos. Estos sistemas de ángulos fijos muchas veces hacen que estas fracturas puedan tener cierta inestabilidad, con lo cual hay veces que hay que ponerle un tornillo antirrotatorio. Estos sistemas de ángulos fijos, como el tornillo placa, está descrito que muchas veces pueden hacer cutting por esa rotación, por esa inestabilidad que tiene la Garden 3-4, el Powell 2-3, y hay veces que dan problemas con la necrosis avascular. Aquí tenemos un caso de un tornillo placa y en ese tornillo placa pues luego ha habido un colapso, el tornillo no se ha deslizado y se ha producido un cutting del tornillo femoral. Aquí tenemos la Garden 3-4, que son estas fracturas en las que a veces en gente joven, digo a veces porque digamos que son de tratamiento quirúrgico y de artroplastia, pero hay veces que en pacientes jóvenes se intenta ver esa reducción, a ver cómo nos quedan los dos planos, tanto en el plano AP como en el plano axial, para poder hacer una cirugía con tornillos. Esa cirugía sería una cirugía menos agresiva, pero a veces el futuro de esa cirugía nos lleva luego a la prótesis. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una fractura ya con cierta inestabilidad, Garden 3-4, y le hemos puesto una osteosíntesis con tornillo? Que con el peso se nos puede varizar la fractura. Hay una inestabilidad en varos y un desmontaje de la fractura. Entonces, en estas fracturas 3-4 de Garden, la fijación interna o la artroplastia. Pues bueno, está descrito que el mejor tratamiento, el definitivo, sería una artroplastia total de cadera. Pero claro, cuando tenemos un paciente joven, pues nos hace mucho pensar en su cadera. ¿La prótesis sería total o parcial? Pues bueno, se dice que en la bibliografía que en pacientes con buen estado basal y buena funcionalidad, la artroplastia debería de ser una artroplastia total. Y en cuanto a la supervivencia de la cementada y no cementada, pues tienen más supervivencia la cementada tanto al año como a los 5 años. Por lo tanto, digamos el gol estándar serían las prótesis cementadas. Os voy a presentar un caso de un chico que vino a Puerta de Hierro en el 2018, operado en otro centro, tenía 30 años y vemos cómo lo primero que podemos pensar es que la fractura está mal operada, que los tornillos son muy largos, que se ha colapsado en varos, que a lo mejor no era la planificación correcta. Perdón. Entonces podemos pensar si ha habido un error de planificación, de indicación, de ejecución. Pues hacemos un TAC al llegar al hospital y nos vemos que tiene un Powell de más de 50 grados, que es un Garden 4, que la realidad es que han tenido que sufrir mucho a la hora de hacer esta cirugía, sobre todo si nos vamos a unas radiografías anteriores, en octubre de 2018, en las que vemos que hay una cicatriz anterior. O sea que ha sido una reducción abierta por un abordaje de Smith-Petersen, lo cual es igual a resultado catastrófico. Muchas veces, cuando ya tenemos que hacer una reducción abierta, pues hay que pensar en la artroplastia. Este chico tenía 30 años y está más que justificado el intentar hacerle esa cirugía. Este chico se le hizo en mayo del 2020, esta es su radiografía al cabo de año y medio después de la cirugía de rescate y bueno, su futuro de esa cadera es un futuro incierto. Hay autores, como dije en Twitter, y está de moda ya descrito bibliográficamente, que ponen una placa de tercio de caña en el interior del cuello. Bueno, el futuro biológico de esta cabeza, ya no es el futuro mecánico, sino el futuro biológico, pues es un futuro incierto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un paciente, otro ejemplo, de 56 años, en el que vemos esta fractura, a la cual le hacemos un TAC. Vemos ese TAC, la retroversión de la cabeza y la conminución de la cortical posterior del cuello, con lo cual este enfermo, que aparte tenía ya un cierto CAN en la transición cabeza-cuello y un TONIS ya 2, pues decidimos directamente el hacerle una artroplastia total de cadera cementada. Bien, otro caso diferente sería esta mujer de 50 años, en la cual tiene este Garden tipo 2, que está a la cabeza anteversa, y a la que le hacemos una osteosíntesis con 3 tornillos calulados. A mi juicio, perfectamente ejecutada y que
aparentemente también el axial no tiene ningún problema. El problema es el problema, como he dicho, biológico. Esa reducción está bien, esa planificación está bien, esa ejecución está bien, pero el problema biológico pues no le ha hecho nada más que hacer una necrosis. A esta paciente se le hace un rescate de esta cabeza femoral necrosada y se le implanta una prótesis total de cadera. En este caso, con un Dorvé que no necesita cemento y se le hizo por paciente joven una artroplastia no cementada. Entonces, como conclusiones, la fractura Garden tipo 1 a la 4 y Powell 1-3, siempre que el estado basal del paciente lo permita, el tratamiento debe ser quirúrgico. Como hemos dicho en la no desplazada, Garden 1 y 2, la fijación interna es una opción. Al utilizar los tornillos debemos de evitar los diseños lineales, debemos de utilizar tornillos de rosca parcial, así como plantearnos utilizar tornillos adicionales en algunas fracturas para si tienen criterios de inestabilidad. En fracturas desplazadas, el tratamiento de elección, la artroplastia. Y en pacientes con buen estado basal y buena funcionalidad prefractura, la artroplastia total es la que mejor resultados va a dar a largo y medio plazo. Y generalmente una artroplastia cementada. Sobre el tiempo de cirugía, en qué momento hacer la cirugía, pues está claro que entre las primeras 24 y 48 horas, como así nos describió nuestro compañero el doctor Torrijos en su tesis doctoral. Bien, hemos hablado ya del problema de fragilidad en la fractura de la extremidad proximal del fémur, del problema biológico, y ahora vamos a hablar de unas fracturas que son las basicervicales. Estas fracturas están a caballo entre las fracturas intracasulares y las extracasulares. Es un problema ya más mecánico que biológico, pero también es biológico. El problema de estas fracturas es que tienen mucho potencial de rotar. Son fracturas que están en la parte anterior muy cubiertas de cápsula, pero en la parte posterior, como veis en las imágenes de abajo, la cápsula no las cubre y tampoco tiene inserciones tendinosas las fracturas basicervicales, con lo cual son unas fracturas que necesitan otro tipo de implante. Son fracturas que necesitan un implante de ángulo fijo, como es el tornillo placa, siempre intentando poner un antirrotatorio para evitar ese movimiento de rotación de estas fracturas basicervicales, que parece que son fracturas limpias, pero el potencial tan tremendo que tienen de rotación nos pueden hacer siempre pensar que puede haber complicaciones. El tornillo cefálico debe ser un tornillo que pueda deslizar en el sistema, sea una placa o sea un intramedular, y debe de ser el tornillo centro-centro. Debemos de tener algún sistema antirrotatorio, como este clavo, en el cual podemos poner en el tornillo una aumentación para hacer así antirrotatorio, y el tornillo distal, aparte, o un tornillo antirrotatorio, y el tornillo distal debe ser un tornillo que no sea como en esta figura estático, sino siempre un bloqueo dinámico, para que esta fractura se tenga un cierto dinamismo. Aquí vemos cómo en esta fractura a mano izquierda se le ha hecho una osteosíntesis que empieza a colapsarse, empieza a hacer un backout, el tornillo cefálico y el tornillo distal de bloqueo ya están estáticos. Esto no quiere decir que haya que hacer ningún recambio. Probablemente esta migración estable, lo mejor que podemos hacer es esperar porque va a ir bien. ¿De acuerdo? Importante, entonces, que el tornillo en las fracturas basicervicales en el clavo sea un tornillo de bloqueo dinámico, ¿de acuerdo? Que el tornillo cefálico sea centro-centro, que sea un tornillo cefálico deslizante, con un sistema antirrotatorio, como ya hemos dicho. Hay algunos clavos que ya tienen la posibilidad en el cuello de poner ese tornillo antirrotatorio y hay otros sistemas como este que es el FNS, que lo que tiene es que tiene muy poca placa cortical en la cortical lateral y nos puede permitir la antirrotación, como aquí vemos en un ejemplo, en un Garden 1-2, en el que se le ha puesto este nuevo sistema FNS o este otro, en el cual sí que es una fractura más basicervical, en el que se ha puesto el mismo sistema. Importante también, que luego nos lo dirá Fernando, la punta del tornillo en relación al hueso subcondral. Si en la AP y en la axial esta distancia aumenta más, es mayor de 25 milímetros, el potencial de que haya un cutting es muy alto. Aquí os presento una fractura basicervical en la que se le ha hecho un tornillo placa, una ejecución que yo veo en esta proyección como perfecta,
pero probablemente en la introducción sí que se le puso un sistema antirrotatorio, alguna aguja, pero el potencial, como veis, de rotación es muy alto. Esto fue lo que le ocurrió a la paciente y entonces se le recambió a un tornillo con sistema antirrotatorio. En esta vez sí, como veis, sistema antirrotatorio y el tornillo bloqueo dinámico. Todo bien hasta que aparece la necrosis en la cadera contraria, necesita una prótesis, pero es que también aparece una necrosis en la cadera operada, en la izquierda. Nunca sabremos si fue el desarrollo evolutivo de haber tenido ya la necrosis en la derecha y una necrosis concomitante en la izquierda, o bien por el calor que desprende este cemento, como también está descrito por algunos autores. Aquí os presento un varón de 49 años con esta fractura, en la cual vamos a hacer un Powell de 41 grados. Era joven, con lo cual se intenta una osteosíntesis mediante tornillos. Si bien este enfermo se operó en época de COVID y los tornillos a lo mejor podían haber llegado un poquito más subcondrales, pero ya sabéis las pantallas y el calor que hemos pasado operando a este tipo de pacientes. Aquí os presento una paciente con una base cervical combinada con inestabilidad ya por fractura del trocánter menor, que esto ya hablará el doctor Fernando Trell en la siguiente charla, que vemos en la proyección axial como el tornillo, la punta del tornillo, pues no está centrada todo lo que deberíamos. El tornillo ya ha hecho cierto deslizamiento y el bloqueo sigue siendo dinámico. Ese bloqueo dinámico con el tiempo se hace estático, el tornillo ya no hace más backout, pero el tornillo acaba rompiéndose, fragilizándose el material. Esto lo estamos viendo mucho tanto en clavos gamma como en clavos TFNA. Y bueno, en este caso se hizo una sustitución con un tornillo o con un clavo de acero, si bien también pues el axial al meter el tornillo en el mismo orificio del anterior, pues queda un poquito no centro-centro como se debería de pensar, ¿de acuerdo? Bien, en las fracturas intracapsulares, por tanto, hemos visto que hemos pasado del problema de fragilidad al problema biológico y al problema mecánico en función de cómo hemos ido de distal a la epífisis femoral. Esta ha sido nuestra charla de hoy. Ahora os voy a presentar el caso de un compañero traumatólogo de 44 años. Es el momento a lo mejor de ir poniendo en el chat todas las preguntas que tengáis en relación a las charlas y cuando acabe el caso, pues las podemos hablar, ¿de acuerdo? Este sería el caso de un compañero de 44 años, muy joven. Es un traumatólogo, compañero y amigo nuestro. Y bueno, aquí vais a ver lo que le ocurrió. Esta es una de las capeas que hacemos casi todos los años. Bueno, pues aquí están los compañeros en Puerta de Hierro esperando. Os voy a volver a poner la radiografía. Esta es la radiografía de César, 44 años, padre de 3 hijos, activo en lo laboral y en el deporte, una persona sana y buena donde la haya. Y os voy a plantear unas preguntas. ¿Consideráis que esta fractura es estable? ¿Os falta alguna prueba complementaria? ¿Cuándo la operas? ¿En qué tiempo? ¿Esperas si mejora que venga alguien de cadera? ¿Lo hace la urgencia? ¿Lo haces tú? ¿Estás tú preparado para ese tipo de fractura? Estas son las preguntas que os hago y que me podéis ir contestando si queréis. Esta es la radiografía. No sé, Pablo, si... Nada, en principio tenemos un par de dudillas que podemos ir resolviendo si quieres, ¿vale? Sí, y ahora ya resolvemos el caso, si te parece. Bueno, sí. ¿Qué prefieres hacer? ¿Pasamos primero por las preguntas de la charla y luego pasamos al caso?
como tú quieras. A mí, si quieres, desarrollo el caso como tenías tú pensado y directamente hablamos de todo y de la charla y el caso, ¿de acuerdo? Venga, pues adelante, desarrolla el caso y seguimos luego con las dudas. Venga, gracias, Aurelio. Bueno, pues lo habíamos dejado el caso aquí en el Hospital Puerta de Hierro. La verdad que estar en una fiesta en la que todos estamos comiendo y bebiendo y de pronto alguien pues sufre un daño tan importante como que hubo que coger al paciente, montarlo en un coche, llevarlo desde Torrubia a Cuenca a Puerta de Hierro, bueno, pues ya había presentado la radiografía y esta era la radiografía de César. No sé, Pablo, si en el chat están hablando ya del caso. ¿Quieres que lo acabe? ¿Quieres que hablemos de la charla? Yo remataría el caso, Aurelio. No, bueno, porque ya que estás, digo, remataría el caso y luego... A mí me gusta rematar. Pues me parece bien. Bueno, pues teníamos un Powell de 70 grados. No sé si habréis contestado de que lo prudente a lo mejor hubiera sido hacerle una radiografía axial, pero imaginaros la llegada, le estaba esperando el equipo de anestesia, todos amigos, el equipo de guardia de traumatología, gente de fuera del hospital que no había ido a la CAPEA y que se ofreció y así hizo la cirugía a alguien que vino de fuera a operarle, y no precisamente experto en cadera, pero sí un compañero muy amigo, querido, y que el doctor César Ramírez fue su adjunto, con lo cual creo que es importantísimo que en la formación de residentes siempre tenga en la cabeza, oye, pues habrá que formarlo bien porque a lo mejor es el que me tiene que operar, como en este caso ocurrió, ¿de acuerdo? Pues aquí estaban los compañeros de guardia y bueno, esta fue la cirugía que se le hizo. Me gustaría que fuera un chat así que pudiéramos seguir hablando. Ya sabéis lo que se le hizo porque esta radiografía ya la habéis visto. Primer tornillo centrado en distal y centrado en el cuello, lo más cercano posible a la zona de carga para evitar ese problema de varización. Segundo tornillo, el tornillo que va a la cortical posterior para evitar esa retroversión. Y tercer tornillo, el tornillo que va a la cortical anterior. Creo que los tres tornillos están por encima del trocánter menor y creo que la ejecución es muy buena. La indicación, pues hombre, 44 años, un compañero que se deja reducir en el momento en que se pone en el potro, parece que se reduce bien la fractura, creo que la indicación y la ejecución son correctas. Esta es la radiografía del 2012. Esta es una radiografía axial del 2012, ya de abril. Y este es el TAC que se le hizo en octubre del 2012. Como veréis, es un TAC en el que todavía no ha acabado la fractura de tener un gran callo. Es un enfermo que es amigo y estamos angustiados y se le hace este TAC para ver cómo va. Y desde el 2012, que esta es una proyección en la que vemos que sí que hubo problemas con la cortical posterior, desde el 2012 han pasado 8 años a fecha del 2020, en el cual el otro día le pido a César, por favor, que se haga una radiografía, porque él no se había vuelto a hacer una radiografía en los 8 años ni quería saber cómo tenía la cadera. Y bueno, antes de eso me mandó un vídeo y me dijo, mira el vídeo y me dice si es necesario que me haga la radiografía. Y este es el vídeo de César operado. Bueno, mejorable la técnica, la ejecución, pero está claro que... Está muy bien, Aurelio. Se le ve bien, ¿no? Tiene un buen drive, Ahí nos saluda, muy bien. Pues bueno, esta es 8 años después, operado por su amigo el doctor Javier Jiménez Cristóbal y el doctor Pablo de la Cuadra, a los cuales felicito. Y estas son sus radiografías a fecha de hoy, de este mayo del 2020. Ahí lo veis, tiene la suerte ahora ya de que todas las CAPEAs pues ya van llevando su nombre, porque se lo ha ganado. Y bueno, creo que lo que debéis de tener, aparte de conocimiento, una buena compañía en quirófano y mucha suerte. Tenéis que tener mucha suerte para todo. Muchísimas gracias, feliz verano, y ahora espero en el chat a ver si podemos charlar un poquito. Perfecto, Aurelio, muchísimas gracias, la verdad. El caso... Voy a dejar de compartir, si te parece, la pantalla. Sí,
Sí, sí, sin problema. Mira, tenemos un comentario, nos ha llegado un comentario sobre el caso que coincide un poco con los criterios que aplicasteis y tal, que decía que en cuanto al caso, creo que la osteosíntesis es la mejor opción por la edad del paciente, ¿no? Bueno, pues tal y como habéis hecho, ¿no? Pues en este caso alguien comparte esta opinión. Y luego tenemos un par de dudas respecto a la charla, que si te parece las podemos contestar. Sí, claro. Bueno, pues nos preguntan anónimos, una pregunta anónima que nos dice que en una paciente de 75-80 años con deambulación autónoma y fractura Garden 1-2, Powell's 1, ¿cuál es el método de tratamiento preferido? ¿Osteosíntesis o artroplastia? Bueno, se han ido al límite, sí, señor. Hay que hablar bien cuánto de válida y de independiente está la paciente, pero si es un Garden 1 en las dos proyecciones, AP y axial, y un Garden 2 en AP y en axial, yo creo que la indicación son los tornillos canulados, ¿eh? Son fracturas estables y que con una cirugía en la que le podemos poner a deambular, no las vamos a dejar sin apoyo, le vamos a poner a hacer un apoyo precoz. Con 3 tornillos es menos invasivo que una artroplastia. En caso de que tuviera otro antecedente o fuese un Garden mayor, pues deberíamos de pensar en una prótesis. Y en función de cómo estuviese la paciente, si fuese una paciente que tuviera un buen estado general, la artroplastia total de cadera cementada. Bueno, creo que eso ha quedado bastante claro. Perfecto, Aurelio, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra duda, también otro asistente anónimo nos pregunta, nos dice que si añadirías un antirrotatorio junto con el TEC-PC en todos los casos de basicervicales. Pues yo sí. Tengo compañeros que ponen el antirrotatorio solamente durante la cirugía, mientras hacen la inserción del tornillo cefálico, ¿de acuerdo? Pero creo que siempre que nos quepa en el cuello el tornillo antirrotatorio es un gesto que nos va a llevar poco tiempo y al enfermo le vamos a dar casi más esperanza de que la situación a medio o largo plazo no haga una rotación esa fractura basicervical y se nos pueda desmontar todo. Perfecto, muchas gracias, Aurelio. Pues en principio no tenemos muchas más preguntas sobre este primer tema. Si os parece bien, pasamos con Fernando y vemos la segunda parte de esta webinar. Fernando, cuando quieras, adelante. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Perfectamente. Voy a poner la charla. Disculpadme un segundito. En principio, bueno, buenas tardes de nuevo. Soy Fernando Trell, compañero de Aurelio Moreno, en el Hospital Puerta de Hierro de aquí de Majadahonda, donde llevo un par de años en el servicio y donde me han acogido estupendamente en este servicio, ¿no? En esta familia, quiero decir. Voy a pasar rápidamente un poquito a comentaros la parcela de las fracturas extracapsulares. Simplemente recordaros, como ha dicho Aurelio, que existen cursos y material en la AO bastante recomendable de consultar, así como que considero imprescindible el curso que hacen los compañeros del Río Ortega de Valladolid, o recordaros también la vigencia de este tema en mesas redondas como la última SECOS que hemos tenido, que se ha abordado este tema precisamente. Vamos a pasar a hablar un poquito a lo que conocemos como las fracturas pectrocanterias o intertrocanterias. Si bien las fracturas, como ha comentado anteriormente Aurelio, las fracturas intracapsulares, el problema era biológico, en este caso pues los problemas van a ser de varización y de desplazamiento del fémur proximal. Son fracturas que afectan a la región proximal del fémur, a la región existente entre los trocánteres mayor y menor del fémur proximal. A veces tienen extensiones distales a la región subtrocanteria
o por el contrario una extensión hacia la región proximal con trazos que cogen la base del cuello. A lo largo de la historia se han descrito multitud de clasificaciones. Yo creo que es de las fracturas que más clasificaciones debe de tener. Todas ellas van encaminadas un poquito a describir lo que llamamos la estabilidad de la fractura. Me gustaría destacar, de entre todas ellas, la de Evans, que en 1949 intentaba describir, según la capacidad de mantener la reducción tras la manipulación y la tracción, si esos fragmentos eran capaces de soportar cargas, sobre todo la cortical posteromedial, y que ésta actuara como un contrafuerte para evitar el colapso. Y describe también el trazo oblicuo inverso como un criterio de inestabilidad importante. Es más adelante cuando ya la AO desarrolla su sistema de clasificación y tratamiento de las fracturas, y es actualmente, yo creo, la más extendida y la más usada. Como ha comentado Aurelio, son fragmentos que afectan a la nomenclatura, el segmento 3, que es el hueso fémur, el 1, que es la zona proximal, y la zona A. Las básicas son las fracturas, la clasificación más básica empieza siempre por trazos más estables, en donde ya se hace mención eso, al número de fragmentos o al trazo único de fractura. A veces hay un segundo trazo, y ya vemos que empieza a haber mención a la integridad de la pared lateral. Ya según avanzamos en la clasificación empiezan a complicarse estas fracturas, siendo ya más multifragmentarias, y ya pues vemos que esa pared lateral empieza a ser de menos de 20,5 milímetros. Es decir, que empezamos a tener compromiso de ese muro lateral, que es importante para realizar nuestra osteosíntesis. El siguiente avance en esa clasificación en cuanto a criterios de inestabilidad hace referencia a los trazos transversos o a los trazos inversos. Lo que ha comentado Aurelio en cuanto a las fracturas basicervicales, a veces quedan fuera de esta clasificación de las pertoganterias, pero pueden asociar trazos que hacen que junto con el trazo basicervical a la afectación del macizo trocanterio sean difíciles de clasificar. En general, lo que nos importa a nosotros es definir si son estables o inestables. Clásicamente existen estudios que dicen que las fracturas estables son el 40%, y son aquellas que después de son solamente 2 fragmentos, la pared lateral la tenemos íntegra y el trocánter menor suele estar intacto. Mientras que las fracturas inestables pues tienen una serie de criterios que vamos a ir viendo, como por ejemplo pues eso, la conminución que hablábamos de la cortical posteromedial. Vemos ahí ese fragmento, o fracturas que están muy desplazadas, donde el contacto entre los fragmentos pues se ha perdido, y eso pues son criterios de inestabilidad. Fracturas con trazos invertidos, igual que aquellas que tienen una extensión subtrocantérea, o cuando la pared lateral pues es menos de esos 20,5 milímetros que hacía referencia a la clasificación de la AO. Aquellas que denominadas basicervicales equivalentes son aquellas que tienen un trazo en la base del cuello y además asocian como esta fractura, pues eso, macizo trocanterio y arrocante posteromedial. Son fracturas muy inestables, son difíciles de clasificar, y hay que tener en cuenta pues eso, criterios de inestabilidad rotacional y a veces vascular también, o fracturas que tienen trazos muy verticales, muy cizallantes. En general, podemos concretar 3 tipos de inestabilidad, basándonos un poquito en todo este tipo de trazos. Las fracturas basicervicales y asociadas, que generan inestabilidad rotacional. Las fracturas pertocanterias con conminución de la zona posterior interna y generan una inestabilidad en el eje cérvico-cefálico. Y las fracturas transversas con comunicación posterior externa, que generan una inestabilidad en el eje cérvico diafisario. Y son trazos transversos u oblicuos, y generan inestabilidad en el plano axial.
Una vez que ya tenemos un poquito clara o la valoración inicial y estamos en quirófano, importante pues una buena colocación, la posición en quirófano que vamos a adoptar. Esto es importante, son pequeños detalles que tenemos que tener presente a la hora de enfrentarnos a estas fracturas. La pierna contralateral disponemos de distintas maneras de colocarla, siempre pensando en cómo va a entrar el aparato de rayos y en poder realizar dos buenas proyecciones, incidiendo sobre todo en la proyección axial. Para ello podemos separar las piernas y pasar el rayo entre ellas, o podemos colocarla, la pierna contralateral, bien en extensión o bien en una pernera, adoptando una flexión y abducción de la pierna. Esto es importante hacerlo de una forma controlada, prudente, viendo un poquito que no existen posturas forzadas, ya que podemos generar problemas en esa pierna. Y así están descritos en la literatura que cuando en cirugía prolongamos la cirugía por encima de 2 horas, que bueno, es poco frecuente, pero hay que saber que esa postura por encima de las 2 horas puede generar complicaciones de tipo síndrome compartimental. Esta postura con la pierna en la pernera es la recomendable cuando pensamos poner un clavo largo, ¿no? Para poder tener la facilidad de tener buenas proyecciones para el bloqueo distal. También la posición del brazo, que ponemos sobre el pecho, pues bien colocado para que no nos estorbe con las guías o tengamos problemas para acceder al campo. Haremos un pañado en donde todo se quede expuesto desde la cadera hasta la rodilla, desde la cresta ilíaca hasta la rodilla. En cuanto a las proyecciones, es importante eso, en la proyección antero-posterior valorar el ángulo cérvico-diafisario para conocer la angulación del dispositivo a usar y así pues, poder recrear la anatomía. Importante ver el fémur distal para ver que no tengamos ningún tipo de implante a ese nivel. O sea, podemos encontrarnos con pacientes, sobre todo en estos casos, que suelen ser pacientes mayores, pues que hayan sido intervenidas de una prótesis de rodilla u otra fractura a nivel de la rodilla y tengamos ahí un basta o otro material que no hayamos tenido en cuenta. Para ello es importante la exploración física siempre y el análisis, conocerlo, ver que no haya cicatrices en esa zona para si es así, pues tenerlo presente. Así como pues, ver el tipo de canal medular que tenemos para ver si vamos a necesitar fresar mucho o poco ese canal diafisario. Importante también saber eso, la existencia de si hay un flexo previo de esa rodilla, porque en las mesas de tracción, en las maniobras de tracción, al tirar de la pierna, podemos tener algún tipo de problema. En la proyección antero-posterior, un pequeño truco que podemos hacer es inclinar un poquito la mesa para que compense esa anteversión femoral. Esto nos va a permitir tener una buena proyección AP verdadera, así como tener un mejor acceso al trocánter mayor en su punto de entrada. La otra opción es, si no podemos inclinar la mesa, sería inclinar el rayo. En este caso, lo que haríamos sería inclinar el rayo un poquito hacia donde está el cirujano. En la proyección axial, es importante también eso, lo que comentaba Aurelio, hacer una buena proyección axial, teniendo en cuenta precisamente esto, la anteversión femoral. Eso lo definió muy bien Miura, en donde dijo que la posición del rayo para compensar este tipo de anteversión femoral es inclinando el rayo entre 10 y 30 grados en el plano coronal y unos 40 con el eje diafisario. Recordar, aunque es poco utilizado, yo no tengo experiencia en esta posición, en el cúbito lateral. Hay cirujanos que las operan en el cúbito lateral, sobre todo cuando tratamos de poner clavos largos, y se comenta que es una maniobra que en fracturas subtrocantérias facilita las maniobras de reducción. Una vez que tenemos el rayo bien colocado, buenas proyecciones, saber interpretar las proyecciones, porque hay que saber cuando una fractura, pues, hay que saber ver su contorno óseo, sus relieves radiológicos. Necesitaremos ver un poquito, reproducir su anatomía normal con su ángulo cérvico-diafisario, que tenga unos bordes tanto en el cárcar como en el trocánter armoniosos, que coincidan un poquito con la anatomía que nosotros esperamos. Iremos jugando con la tracción, con la rotación interna, la rotación externa, la abducción-aducción para ver maniobras de reducción de la fractura.
Importante también la proyección axial, si no, es casi un poquito el secreto de estas fracturas, la correcta reducción en la proyección axial, en esa proyección verdadera que llamamos. Tenemos que saber identificar esas líneas armoniosas del cuello anterior, esa línea que trazamos desde el eje que pase por el centro del cuello, centro de la cabeza. Descartaremos desplazamientos ad latum o deformidades en rotación interna, rotación externa o en flexión o en extensión. Esto hay que conocerlo y saber qué maniobras realizar para reducir esa fractura. Esos bordes armoniosos, tanto anterior como posterior. Está descrito por estudios de laboratorio, esto viene de la AO, como maniobras que impliquen rotación o flexión. Pueden traducir imágenes en la cortical anterior o posterior que traduzcan problemas de reducción. Así, por ejemplo, una apertura de la cortical posterior puede significar un defecto de reducción con demasiada rotación interna, o también lo podemos confundir con una deformidad en flexión. Mientras que una apertura de la cortical anterior puede ser lo contrario, ¿no? Un exceso de rotación externa o una deformidad en extensión. Entonces, rotando con maniobras cerradas o extendiendo o flexionando la cadera, podemos manipular la fractura y reducir, provocando pues esas líneas armoniosas y cerrando ese defecto. Debemos ser exigentes con las reducciones. Estas reducciones no deben ser toleradas. Estos ad latum, son problemas rotacionales que sabemos que nos van a generar problemas también. Y estos problemas pues van a traer el fracaso de la síntesis. Y ahí tenemos a nuestros amigos en quirófano esperándonos para ver cómo solucionamos eso otra vez. Disponemos en el mercado de distintos recursos para ayudarnos a la reducción. Este dispositivo, que además lo dispone MBA, es un dispositivo que permite, mediante este implante, este conector lo colocamos debajo de la nalga y permite, pues según lo desplacemos hacia distal o hacia proximal o hacia arriba o hacia abajo, pues corregir maniobras de desplazamientos en flexión o en extensión de la cadera. Es un dispositivo radiolúcido, radiotransparente, que no nos va a alterar las proyecciones radiológicas. Y siempre recordar, parece una perogrullada, pero es que el implante no reduce la fractura. Es importantísimo primero reducir la fractura antes de iniciar cualquier tipo de síntesis. En la síntesis, pues bueno, podemos ahora ya discutir, pues eso, si clavos, si placas, pero lo principal es eso, reducir la fractura, bien con métodos cerrados, que suele ser lo más frecuente, y si no, ayudarnos de cualquier dispositivo para reducir la fractura, bien empujando o movilizando los fragmentos hasta obtener una alineación y una reducción adecuada. A lo largo de la historia, pues este tipo de fracturas se han tratado de distinta manera y se han desarrollado distintos métodos de síntesis según ha ido evolucionando la ciencia, hasta, bueno, pues, hasta recientemente, finales del siglo pasado y principios de adoptar ese tipo de dispositivos. Mención especial o un cariño que yo le tengo bastante a los tallos de Ender, que bueno, pues en su día fueron los más utilizados para ese tipo de fracturas, provocando pues eso, consolidaciones con acortamientos y rotación externa. Hasta bueno, pues el desarrollo de estos clavos que tenemos hoy en día. Es importante conocer el sistema de estos clavos. La novedad de estos clavos son pues, estos dispositivos intramedulares que permiten que el tornillo cefálico tenga un deslizamiento para permitir el colapso de la fractura y la compresión de la fractura, y pueden ser bloqueados tanto lo que es la rotación como ese deslizamiento. El control de la rotación pues, se hace mediante ese tornillo que bloquea la lámina, y según la apretemos del todo o le quitemos un poquito de rosca, pues bloquearemos tanto la compresión en el eje cérvico y decisario como la rotación del fragmento. También se ha ido, según ha ido evolucionando un poquito los sistemas de síntesis, pues una serie de sistemas que lo que pretende es simplemente pues, aumentar lo que es la fijación en la cabeza, mediante pues, bueno, pues el uso de láminas, el uso de tornillos gusano que llaman, el sistema
todo con el objetivo de evitar rotación y aumentar la fijación en la cabeza. Este dispositivo, por ejemplo, también, pues eso que ya lleva incorporado el segundo tornillo antirrotatorio y un tornillo que telescopa y permite pues la conversión de foco. Hasta llegar al día de hoy, donde tenemos la dicotomía de para este tipo de fracturas que es mejor, clavo, placa, pues no sabemos. Si vamos a revisar la literatura, pues bueno, pues podemos encontrar de todo. Me llamó la atención esta frase de en estos días de confinamiento, con la multitud de webinars que ha habido, pues un alemán comentaba sobre el metaanálisis, dice, son como las salchichas, que solo Dios, el carnicero, sabe lo que llevan dentro. Y es un poco verdad, porque uno encuentra lo que quiera encontrar. Si vamos a la Cochrane, que es un poquito pues lo que sentencia muchas veces, básicamente nos viene a decir lo que nos suele explicar, que no hay una evidencia clara de uno sobre otro, pero sin embargo sí que dice que en determinadas situaciones concretas, como las fracturas inestables, otras subtrochanterias, sí que parece ser que el clavo tiene resultados superiores, pero también nos dice que recomienda en general el uso de placas, con lo cual bueno, tampoco tenemos una clara certeza sobre eso. En las placas que podemos hablar, bueno, pues yo las usaría normalmente en fracturas estables, fracturas en dos fragmentos que tengan una pared lateral íntegra. Si no está la pared lateral íntegra, sí que está demostrado que la tasa de fracaso se multiplica por 8 veces. Si el trocánter menor está intacto o el fragmento es pequeño, pues también podemos usar, pero donde sí que debemos evitarla es, por ejemplo, en fracturas con trazos invertidos, porque podemos encontrar este tipo de situaciones, y condenados al fracaso, por supuesto. Para evitar este tipo de problemas, las placas han ido asociando y desarrollando pues lo que hablábamos, sistemas para aumentar la fijación en la cabeza o aumentar la estabilidad mediante pues eso, con el uso de láminas también, el uso de tornillos antirrotatorios, la asociación de placas que agarran el macizo trocantéreo. En cuanto a los patrones de fractura inestables, básicamente hay que irse un poquito a los clavos. Los usamos en fracturas, pues eso, que tienen más de 2 fragmentos, con una cominución posteromedial. Vemos que el trocánter menor está desplazado, o en patrones transversos oblicuos o una extensión subtrocanteria. Siempre importante, usemos el dispositivo que usemos, como hemos hablado, la reducción para luego realizar la síntesis. El implante no reduce la fractura, entonces importante pues todo un arsenal de herramientas que debemos de disponer para reducir la fractura. Podemos usar pues eso, desde agujas de Kirchner, usadas a modo de joystick para reducir los fragmentos. Podemos usar ganchos que traccionen mediante mini incisiones introducidos en la zona anterior del cuello para reducir la fractura. Jomas, podemos usar empujadores de bola. Una vez que ya tenemos la fractura reducida y decidimos poner un clavo, importante también otro detalle técnico y otro truco es el acceder a un punto de entrada ideal. Es clave para no provocar desplazamientos y obtener una buena síntesis de la fractura. Debemos confirmar el punto de entrada en ambos planos. Sabemos que los clavos de hoy en día no son clavos rectos, sino que tienen una leve angulación en valgo, y una entrada demasiado lateral pues puede generarnos más problemas, comprometer un poquito lo que es la pared lateral a la hora de fresar y todavía inestabilizar más la situación. Normalmente el punto de entrada suele ser un poco medial a la punta del trocánter mayor. Debemos intentar evitar entrar a través de foco, ya que esto generaría deformidades en varo a la hora de meter el clavo y actuar como una cuña. El punto de entrada del axiar, como hemos dicho, tiene que ser un poquito en el tercio anterior. Si dividimos en la proyección en 3 tercios, pues en la unión del tercio anterior con los 2 tercios más posteriores. Tiene que estar en línea con la diáfisis femoral. Aquí veríamos eso, como con la ayuda del rayo intentaríamos ver si el punto de entrada, vemos ahí que la primera está un poquito lateral, no nos gusta, vamos un poquito más medial, no nos gusta, hasta que encontramos el punto óptico. Disponemos también en el mercado ayudas para, si no nos gusta el punto de entrada y tenemos dificultad para acceder a él,
pues a través de una segunda aguja, mediante pues, distintos guías, ayudarnos un poquito a establecer ese punto de entrada ideal. Si entramos a través del foco de fractura, vamos a provocar lo que llamamos el efecto cuña. El clavo va a empujar, va desreduciendo la fractura y a colateralizarla. Y esto, pues obviamente, pues no es una situación ideal porque pues, no va a generar el éxito de la cirugía. Para evitar este tipo de problemas ya han descrito trucos en la literatura, como es el uso de una trefina. Tras la reducción de la fractura, como hemos hablado, se procede a que con una viga, una trefina calibrada, por dar un cilindro que lo que hace es permitir el acceso al clavo evitando ese efecto cuña que llamamos. Esto yo lo considero bastante útil. Existen dispositivos que ya la incorporan en su material. Y también lo considero muy útil cuando tenemos que cambiar un clavo y el punto de entrada no es el óptimo. En las revisiones de clavos hay veces que uno de los problemas ha podido ser el punto de entrada, y si volvemos a poner otro clavo, ese punto de entrada nos va a condicionar de nuevo a ir ahí. Entonces, si queremos modificarlo, esta es una ayuda, un recurso para evitar ese problema. Vemos aquí cómo quedaría un poquito con la trefina. Importante también, igual que se nos puede varizar, a veces también nos puede valguizar o medializar el fragmento cérvico-cefálico. Eso sucede sobre todo en trazos muy verticales, muy cizallantes. Entonces, en esta situación, a veces es recomendable mantener la reducción con ganchos, con pinzas de reducción, y ahí realizar la síntesis, porque si no sí que podemos encontrarnos en esa situación, y no es la adecuada. Una vez que ya tenemos introducido el clavo, pues hay que ver la guía, la aguja que nos vaya a determinar la posición del tornillo o lámina cefálica. Tiene que haber una correcta reducción, como hemos dicho, en ambas proyecciones, haber al latum. Esta aguja tiene que estar colocada en lo que llamamos el concepto centro-centro, es decir, en el centro de la cabeza y el cuello en ambas proyecciones. Y debe de quedar localizada a nivel casi subcondral. Esto lo describió muy bien este autor, en donde, bueno, pues a través de una fórmula estableció que cuando esa distancia entre la punta de la aguja y la posición ideal en ambas proyecciones en el centro, si era superior a los 25 milímetros, pues íbamos a tener una mala fijación en la cabeza femoral y iba a provocar un problema. Esto pues es uno de los criterios, una vez operadas las radiografías, junto con los criterios de reducción, que nos van a predecir un poquito sobre cómo hemos hecho nuestra cirugía. Hablaremos ahora un poquito de básicamente los tres patrones de fractura en esta zona, según la inestabilidad que generen, qué problemas podemos encontrarnos. A nivel proximal hemos hablado de las fracturas basicervicales con extensión trocanteria. Son fracturas con patrones mixtos, trazos muy verticales, muy cizallantes. A veces tienen un fragmento cefálico que no está anclado al trocánter, con lo cual eso le confiere una afectación intraarticular que genera problemas mecánicos y biológicos, y que también básicamente lo importante de esto es la inestabilidad rotacional que provoca. Entonces aquí tenemos que buscar sistemas que a la hora de sintetizarlo nos agarren, nos fijen bien el fragmento proximal y no nos provoquen rotación. Ya lo ha comentado antes Aurelio, pero básicamente aquí tenemos un problema asociado del trazo basicervical a la afectación del macizo trocánterico. Importante las reducciones, tenemos que prestar atención a las radiografías de quirófano para evitar más reducciones. Imprescindible las agujas en el centro para evitar esa rotación del fragmento, como había comentado Aurelio. La síntesis es recomendable debe ser realizada con un tornillo deslizante que permita la compresión de la fractura. Podemos evitar esa rotación, pues como hemos hablado, con tornillos antirotatorios, tornillos gusanos que denominan, o el uso de láminas impactadas.
El uso de tornillos antirrotatorios no es fácil ponerlos si el clavo no los dispone. O si tienen que ir por fuera del clavo, a veces son un poquito complejos de poner porque tenemos pues el clavo, la guía del clavo y hay que buscar el sitio donde ponerlo. Y bueno, pues a veces es un poquito complejo de poner. Hemos hablado de la posición centro-centro, imprescindible para evitar la rotación. Si lo ponemos excéntrico, el fragmento cérvico-cefálico puede rotarnos. El tornillo, los dispositivos de compresión o este nuevo dispositivo que provoca ambas cosas, compresión y evita la rotación. El uso de láminas también se ha desarrollado en los últimos años, pretenden impactar la esponjosa, minimizar la pérdida ósea y aumentar la fijación en la zona cefálica. Pueden ser como los tornillos, bloqueados o sin bloquear, es decir, que permitan un deslizamiento en el eje cérvico-diafisario o bloquearlo de forma estática. Y los sistemas de aumentación, que son sistemas que lo que provocan es, a través de unos orificios en las láminas o los tornillos, introducir cemento para aumentar la fijación en la zona cefálica. Esto tiene una técnica, se ha de realizar primero un relleno con contraste, ver que no existan fugas para que la articulación esté preservada y a partir de ahí se inyecta el cemento. Antiguamente pues usaban sustitutivos óseos como el pirofosfato cálcico, pero actualmente lo que se usa son cementos de baja densidad. Aquí tenemos un ejemplo de que bueno, pues han querido asegurarlo a tope y han puesto, pues aparte de la aumentación, han puesto un tornillo antirrotatorio. Siempre buscando la mayor estabilidad en la zona cefálica por este trazo de fracturas inestables. El siguiente patrón de fracturas serían las pezocanterias comunes. En estas hay que ver un poquito el grado de combinación que tenemos y la estabilidad tras la reducción, sobre todo viendo un poquito esa zona posteromedial, que es la que va a sustentar un poquito las cargas. En ambas proyecciones, en la AP y en la axial. Es importante pues saber leer la fractura, saber leer la endoscopia en quirófano y reconocer esas situaciones de inestabilidad. Son fracturas que generan una inestabilidad en el eje de deslizamiento cérvico-cefálico. Normalmente podemos usar clavos con tornillos láminas que deslizan en ese eje que hemos hablado y yo creo que sería prácticamente la mejor opción a elegir. Y por último ya tendríamos las fracturas transversas u oblicuas distales, que son fracturas muy inestables en el eje diafisario, que una malrotación, suele haber malrotación del fragmento distal y distracción. El trazo invertido de Evans pues provoca medialización del fragmento distal, que eso, según la medialización, está descrito que por encima de un 30% ya hay más de la mitad de fallos, o sea que tienen que ser reducciones prácticamente anatómicas. A más medialización, mayor porcentaje de fracasos. Son difíciles de reducir estas fracturas, pero son imprescindibles. Sin una buena reducción no habrá un buen resultado. En este tipo de fracturas yo prefiero usar clavos largos, pero con tornillos cefálicos no deslizantes, bloqueados, como hemos hablado antes. Y el perno distal ha de ser dinámico para permitir las cargas con una compresión axial. Si usamos ese tipo de fracturas, unas placas, podemos encontrarnos con situaciones pues como esta, que no se controla la medialización y al ser paralelo el trazo de fractura al eje del tornillo cefálico y provocar una medialización y un colapso de la fractura. Con lo cual, bueno, pues debemos intentar evitarlas. En fracturas transversas, oblicuas o distales no podemos poner un clavo si no hemos reducido previamente, ni siquiera podemos empezar a fresar. Es importante, para no tener complicaciones, reducir la fractura. Si necesitamos ayudarnos de pinzas o otros dispositivos, necesitamos colocar, alinear en ambos planos la fractura para refresar y reducir. No olvidarnos del plano axial, que muchas veces en la radiografía anteroposterior lo vemos muy bonito y en la axial pues tenemos un decalaje que, bueno, pues así no se puede fresar y así no se puede sintetizar. Hay que reducir, tener un buen punto de entrada y a partir de ahí realizar la síntesis.
Para ello, bueno, pues como hemos hablado, hay un montón de herramientas, agujas de Kirchner, ganchos, mini incisiones, pero importantísimo visualizar una buena reducción. Podemos usar pequeños trucos como este del periostotomo, introducido desde la zona anterior para apalancar a través del foco de fractura y desimpactar o reducir ese tipo de deformidades. También esos decalajes no deben ser permitidos, esas deformidades en flexión de fragmento debemos reducirlos bien con pinzas y a partir de ahí pues, realizar la síntesis. Y como hemos hablado, en este caso la síntesis la realizaremos con clavos también, pero con tornillos cefálicos no deslizantes, bloqueados, y el perno distal dinámicos, que permitan una compresión axial. Si no realizamos este tipo de bloqueos, lo que pasa es el pull-out y se ve el desensamblaje del dispositivo y esta situación que no nos gusta ver a nadie. Actualmente, pues como ha comentado Aurelio, pues en las redes sociales, hay en Twitter, en todos los foros de traumatología, pues está un poquito en boga el uso de ayudas para la reducción con mini placas. Bueno, pues aquí han usado eso, que bueno, pues no debemos dudar en usar cerclajes o lo que sea para mantener la reducción y a partir de ahí realizar nuestra síntesis. Y luego hay una serie de patrones de fracturas que no se ajustan a ninguno de estos tres en concreto y asocian distintos trazos que afectan pues, a todo el fémur proximal. Aquí lo importante es saber identificarlas, porque si se nos pasan desapercibidos, pues nuestra síntesis va a ir al fracaso. Entonces no debemos dudar en usar pruebas de imagen que nos ayuden a entender la fractura. Pueden pasar desapercibidos trazos subcapitales y poner al fracaso la síntesis. En este caso, pues a lo mejor la única opción que nos queda es realizar una artroplastia. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que el tornillo lámina cérvico-cefálico, cómo se comporta, en qué cambios radiológicos y qué migraciones puede tener. Así veremos una serie de migraciones estables o inestables. Las migraciones estables son aquellas que cuando se mantiene la fijación, el agarre de la lámina o del tornillo en la porción cefálica, sin una fuerza que haga girar o rotar este fragmento. Aquí entrarían los dos fenómenos que describen como cut-through o back-out. Pero por otro lado tenemos un aflojamiento de ese tornillo lámina en la cabeza y va a provocar una migración inestable, movilizando ese fragmento y provocando el colapso en varo. Aquí tenemos el cut-in, el cut-out o el pull-out. Todo esto se debe a que en un proceso pues, tenemos una fractura, la reducimos, la sintetizamos y en la evolución vemos que se provoca una microfractura trabecular en ese tornillo cefálico que provoca el aflojamiento, la cabeza rota y al final pues lo que tenemos es el implante que ha migrado. Empezaremos hablando del cut-through, que simplemente es cuando el tornillo o lámina migra hacia la articulación en el eje del tornillo, pero no se desplaza la cabeza, no llega a violar la articulación. El fenómeno conocido como cut-in es cuando no se detiene ahí, sino que el tornillo progresa, sigue esa inestabilidad y hay rotación de la cabeza, y el eje del tornillo protruye y se desmonta y bueno, pues hay desacoples, incluso localizaciones intrapélvicas. El backout, el tornillo al revés, migra hacia atrás por un colapso de la fractura. Es una salida controlada, es decir, el tornillo sigue haciendo presa en la cabeza y permite la compresión del foco. Eso es cuando están dinamizados estos tornillos. El cut-out es cuando las fuerzas torsionales han aflojado en el anclaje de la porción cefálica se ha aflojado, ha migrado y hay una migración anterosuperior, rotando y desplazando ese fragmento y desplazándolo en varo. Aquí hay desmontaje del sistema y fracaso de la síntesis. Y por último el pull-out, que consiste en la migración externa y desmontaje y salida del tornillo lámina no controlada, un colapso del varo. No hay un agarre del tornillo cefálico y el tornillo migra hacia atrás. Resumiendo, importante, 3 patrones de inestabilidad según la zona anatómica. Aquí en la zona más proximal hay que bloquear fuerzas rotacionales y variantes.
tornillos antirrotatorios, láminas o aumentación. Hay que asegurar el agarre en la cabeza. En la zona de macizo intertrocantérico es importante dinamizar el eje cérvico-diafisario y dinamizar el eje axial diafisario. Y en trazos transversos o más bajos hay que bloquear las fuerzas deslizantes o el eje cérvico-diafisario y dinamizar las fuerzas de compresión axial. Pasamos a hablar un poquito brevemente de las fracturas subtrocantérias. Son las localizadas más o menos entre el trocánter menor y 5 centímetros distales a esta. Son zonas expuestas a sobrecargas mecánicas muy altas. Las corticales medial y posterolateral están sometidas a fuerzas compresivas altas, elevadas, y la cortical lateral, todo lo contrario, está sometida a fuerzas de tensión. Lo imprescindible es la restauración de esa cortical medial. Es una zona anatómica de hueso cortical, menos vascularizado, por lo cual pues, podemos tener problemas de consolidación con respecto a si las comparamos con las fracturas previas más proximales. Esto hace que lleven tiempos más prolongados para consolidar. Entonces, yo si puedo elegir en este tipo de fracturas un clavo de acero, prefiero usar clavos de acero a clavos de titanio por este tiempo prolongado y evitar esas fatigas de material hasta la consolidación de la fractura. Este retraso en el proceso de consolidación, pues claro, pues, puede conllevar eso, más tasa de complicaciones hasta consolidar la fractura. Son fracturas desplazadas. ¿Por qué? Porque hay inserciones musculares de grupos potentes y deforman un poquito los distintos fragmentos. Hay un fragmento proximal que suele ser corto, más uno más distal, que es el que es más largo. Ahí el psoas tira flexionando el fragmento proximal, el glúteo medio lo abduce, los rotadores cortos lo rotan externo, mientras que en el fragmento distal pues tenemos fuerzas que aducen y rotan interno el fragmento. Todo esto pues hace que sean fracturas que a veces pues con reducciones cerradas no conseguimos muchas veces la radiografía que nos gusta. Se han descrito igual que muchas clasificaciones, todas ellas basadas en número de fragmentos, conminución, estabilidad de la cortical medial. Pero aquí en general lo importante es siempre realizar una fractura estable y preservar la cortical medial. Siempre todo ello lo debemos realizar, pero siempre con el mínimo daño a las partes blandas para no minimizar el daño biológico. Sabemos que un mal alineamiento de 10 grados en cualquier plano va a conllevar fracasos a la hora de consolidar. Entonces, bueno, pues es imprescindible la reducción y muchas veces necesitamos de maniobras o trucos para reducir esos fragmentos. Si necesitamos hacer grandes incisiones o grandes abordajes para reducir estas fracturas, va a llevar más tiempo quirúrgico, más lesión de partes blandas, más desvascularización, tenemos que despedestrozar los fragmentos y ello traduce pues, infecciones y problemas de consolidación. Para ello, pues si con maniobras cerradas o con mini incisiones o pequeños trucos podemos ayudarnos, pues podemos utilizar distinto arsenal terapéutico que tenemos en quirófano para ayudarnos a la reducción. Así pues, ese fragmento posteromedial es importante reducirlo. Podemos usar mini incisiones, como vemos en la radiografía, no hay que tener miedo, están descritas, hay mini incisiones anteriores tras cuádriceps y tal, que reducen ese fragmento y una vez que lo tenemos reducido podemos ya realizar el fresado y la introducción del clavo y bloquearlo distalmente. Y luego ya, una vez que lo tenemos bloqueado distal y proximalmente, esas pinzas las podemos reducir. Fresar siempre con la fractura reducida. O bien podemos ayudarnos de distintos, según los patrones de fractura, de distintos clavos de Sanz o Steinmann o empujadores de bola, que a través de mini incisiones pues podemos ir manipulando. Vemos aquí imágenes de quirófano, pues como a través de punciones pues vamos reduciendo la fractura y colocando. O podemos ayudarnos de ganchos colocados en distintas formas para reducir esas deformidades, sobre todo el fragmento proximal, y reducir y fresar la fractura. O la descrita por Young, por ejemplo, con una pinza de reducción, que lo que hace es eso, a través de una mini incisión, capturar ese fragmento, reducirlo y ya reducir.
o esta otra del empujador de bola mediante una mini incisión que realizamos en la cortical, en la zona anterior, y en la proyección axial reducimos esa deformidad en flexión de ese fragmento proximal. Si he dicho que siempre hay que reducir antes de sintetizar, aquí hay autores que han utilizado este truco, que es reducir con el propio clavo. Aquí hay que tener experiencia y hay que saber valorar la fractura, y depende también de la calidad ósea, porque al manipular ese fragmento proximal con el propio clavo para reducir la fractura, podemos encontrarnos en que podemos romper la pared lateral y generar todavía una situación de mayor inestabilidad. Por lo cual esto pues se puede hacer, pero en casos muy contados y con cierta experiencia. Reducir en ambos planos. Siempre, en este caso, en las radiografías de las subtrocanterias, el plano axial, controlar la flexión de ese fragmento proximal. En cuanto al uso de clavos o placas, pues bueno, pues hemos visto que a lo largo de la historia pues también se han utilizado placas aquí. Está claro que las placas del tipo de HS no son las ideales para ese tipo de fracturas, ya que no se controla la medialización de la diáfisis y provocan el fallo hasta en el 70% de los casos. Otro tipo de placas como la DFS o las placas láminas también han sido utilizadas, pero bueno, con tasas nada desdeñables de infección, desplazamientos en varo o infecciones. Están descritos este tipo de situaciones y en este caso pues parece claramente superior el uso de clavos largos. No obstante, como todo, las casas comerciales han ido evolucionando, y ahora con el sistema de placas con tornillos bloqueados han desarrollado métodos también con mini incisiones y formas de maniobras de reducción indirecta, en donde se consiguen pues bueno, síntesis estables y síntesis que bueno, pues, reducen con la placa el fragmento distal, y bueno, pues hay que estar entrenado y bueno, los resultados son buenos. No son imprescindibles en este caso reducciones anatómicas, sino hay que tener el concepto claro de placas bloqueadas. Yo en general me gustan ese tipo de fracturas el uso de clavos, y porque los resultados son superiores. Es una técnica que es menos invasiva, biomecánicamente se comporta mejor, no precisa de esas reducciones anatómicas, solamente necesitamos alinear en ambos planos y restablecer ese fragmento, esa cortical medial. Con ello, pues las tasas de consolidación son bastante altas. Desde el punto de vista biomecánico, pues bueno, simplemente con una buena fijación en el fragmento cefálico permiten una dinamización axial primaria o secundaria, que muchas veces no la conseguimos con sistemas como la placa y los tornillos. Son siempre clavos largos, como hemos comentado, y con bloqueo distal. El punto de entrada, como hemos comentado antes, siempre pues un punto de entrada inadecuado puede provocar pues mal reducciones y fracaso de la síntesis. En este caso hemos visto pues cómo la reducción no es la correcta en ambos planos, se ha obviado la reducción axial, y entonces bueno, pues aquí la duda de siempre, hay que abrir y reducir y cerclar, pues sí, hay que abrir, reducir y mantener la reducción a la síntesis, y quizás a lo mejor cerclar en muchas ocasiones. El uso de cerclajes es discutido, pero en general parece más importante el mantener ese fragmento posterior reducido que lo que es el daño que provoca la disección para poner ese cerclaje y comprometer la vascularización. Yo prefiero esos fragmentos tenerlos controlados y cerclados y luego ya enclavar. Destacar un poquito la evolución de los clavos y este trabajo de compañeros españoles publicado en nuestra revista. Hay que tener presente la proyección lateral en los clavos largos, porque son clavos que tienen que tener una curvatura anatómica que hasta hace no mucho eran demasiado rectos y entonces improntaban en la cortical anterior, o a veces alguno había hasta roto esa cortical. Las casas comerciales han ido conociendo esto y han ido adaptando ese radio de curvatura a los fémures de nuestra población. Y por último, ya para finalizar, comentar las fracturas debidas a los bifosfonatos. Son
fracturas en pacientes con tomas prolongadas de bifosfonatos. Son fracturas que tienen un trazo transverso, empieza a aparecer la cortical lateral, se ven como líneas o refuerzos escleróticos y que poco a poco van deformando y varizando ese fémur. Son fracturas que no son fáciles de resolver porque muchas veces el hueso tiene una deformidad, una curvatura en varo que hace que los clavos pues, tengamos problemas a la hora de alinearlos. Son huesos muy duros que cuesta mucho fresarlos y que bueno, pues a veces pueden darnos algún susto a la hora de sintetizarlos. Poquita cosa más, yo os habréis fijado que soy más partidario de los clavos, pero bueno, es una opinión personal y así como yo, otros compañeros que lo utilizan prácticamente pues para todo lo que pueden. Este es el doctor Franch, Carlos Franch, compañero nuestro. Que los utiliza prácticamente para todo, está fuera del hospital. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar. No sé si paso a comentaros un poquito el caso clínico que os voy a enseñar. Os voy poniendo la radiografía. Pues que sí. Sería esta. Sí, Pablo, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que podamos comentar? Sí, hay un par de preguntillas, pero vamos con el caso, si te parece. Y si eso dejas puesto el caso, te transmito las preguntas que tenemos y luego resuelves el caso, si te parece. ¿Te parece bien así? Perfecto. Venga. Bueno, este es un caso que es bueno, pues sería un poquito como un menú de degustación. ¿Por qué? Pues porque hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Entonces, vamos a ver, repasar un poquito los distintos conceptos que hemos ido viendo sobre ese tipo de fracturas y a partir de ahí, pues ver qué alternativas vamos teniendo. Simplemente eso. Es una fractura de una mujer de 88 años, una señora que se cae, es una paciente deambulante y que, bueno, pues lo único comentar es que en la rodilla de ese mismo lado pues tiene una cicatriz anterior, como si fuera una prótesis hubiera sido operada en una prótesis de rodilla o algún tipo de dispositivo en la rodilla. Entonces, bueno, pues es una fractura estable, es una fractura inestable, es una fractura que tiene un trazo transverso y una combinación posteromedial, ver un poquito qué tipo de fractura vemos, qué tipo de síntesis haríamos, si un clavo o una placa, si un clavo largo o un clavo corto, no sé, ahora vamos a ir desarrollando un poquito el caso, si queréis irlo pensando. Pablo, ¿quieres que comentemos alguna duda mientras? Sí, te transmito entonces un par de dudas que tenemos aquí. Mira, nos pregunta un asistente anónimo, nos dice, en paciente joven con fractura basicervical con conminución posteromedial, ¿clavo o placa? Si es un paciente joven y solamente es afectación, el trazo es muy vertical, yo a lo mejor haría una placa con un tornillo asociado, antirrotatorio. Si el trazo basicervical no es muy vertical, a lo mejor el clavo no vendría mal tampoco, con algún sistema de aumentación en la cabeza. Pero si el trazo basicervical es muy vertical, muy cizallante, prefiero tenerlo controlado con un clavo placa y un tornillo antirrotatorio. Sería mi opción. Perfecto. Y luego, muchas gracias, Fernando. Y luego tenemos aquí otra duda que nos dice también otro asistente anónimo, nos dice, en paciente con cosartrosis previa que sufre una fractura por fragilidad en el extremo proximal del fémur, ¿valoras la posibilidad de artroplastia o osteosintetizas y esperas la consolidación para después pensar en la prótesis? Pues esto es un poco discutido. Yo quizá lleve la contraria un poquito a algunos compañeros que piensan que a lo mejor la síntesis es la mejor opción, pero yo creo que en personas mayores hay que intentar un poquito resolver la fractura de entrada. Y yo en este caso, como me estás comentando, paciente ya, me has dicho un paciente frágil, un paciente de una determinada edad, iría a una artroplastia. ¿Por qué? Porque creo que son más resolutivas y la única historia que podemos tener con este tipo de pacientes
es la resolución del aparato abductor, el macizo trochanterior. O sea, la complejidad de la artroplasia en ese tipo de pacientes es un poquito restaurar ese trochanter mayor o ese aparato abductor que necesitaríamos de algún cerclaje añadido para sujetarlo. Hay otros compañeros que a lo mejor, bueno, pues prefieren esperar a que ese trochanter mayor consolide y en ese momento luego pues realizar la artroplastia. Yo quizás haría una artroplastia teniendo preparados cerclajes o grapas para el macizo trochanterio, y eso si es un paciente anciano y que pues hay que resolver el problema de entrada. Sabemos que sí, que tienen mayores tasas de luxación en ese tipo de situaciones, pero bueno, pues también habría que poner eso, prótesis bipolares o cotilos de doble movilidad en esos casos. Perfecto. Yo creo que de esa manera le resuelves al paciente la fractura. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Y ya la última, hiciste mención antes a la fatiga de los clavos de titanio y nos llega una pregunta relacionada que dice: ¿habría que volver al acero para evitar la fatiga de estos clavos de titanio? ¿Cómo lo ves eso, Fernando? Pues mira, yo soy amigo del acero. Yo en estos casos soy amigo del acero. Yo creo que siempre que usemos clavos largos, por este tipo de problemas, que son fracturas que tardan más en consolidar, como he comentado, yo iría a materiales tipo acero. El titanio es un material, pues bueno, que es más amigo del hueso, pero tiene ese módulo de fatiga más precoz, y en estas situaciones totalmente de acuerdo. El acero es mi opción. Perfecto. Vale, genial. Muchas gracias por contestar esta pregunta, que seguro que había muchos que se lo estaban preguntando. Si te parece, Fernando, podemos pasar a resolver el caso clínico. Venga. Y luego, bueno, pues nada, si surge alguna pregunta más, pues ya te la hago llegar. ¿Vale? Vale. O sea que cuando quieras, adelante. He comentado, esta era una paciente habitual de los servicios de urgencias en cualquier hospital, una fractura de cadera, una caída casual. Efectivamente llevaba una prótesis de la rodilla, aparentemente sin ningún tipo de complicación, con una buena movilidad previa. Entonces, bueno, pues nos decantamos a operar la fractura de cadera. Íbamos pensando en un clavo largo con un tornillo cefálico, pero cuando llegamos al quirófano, no dispongo de las imágenes de quirófano, pero nos encontramos que el tipo de trazo de fractura que tenía, aparte de que habíamos pensado, asociaba un trazo vertical basicervical, por lo que nos hizo pensar en el uso de un dispositivo antirrotatorio. Teníamos en mente usar un clavo largo, por supuesto, y es lo que hicimos, y lo único, pues modificamos a este otro dispositivo con un sistema antirrotatorio. Aparentemente, bueno, pues lo que se hizo es un clavo de titanio, es un clavo con ese tornillo antirrotatorio que permite el bloqueo. Se hizo un bloqueo de ese tornillo cefálico estático. Y a nivel distal, pues se protegió todo el fémur y se hizo este tipo de bloqueo doble, con la posibilidad de dinamizarlo en un segundo tiempo. Consideramos que la reducción es óptima. Quizá podemos criticar ahí el centro-centro, pero en este tipo de dispositivos hay que poner un poquito el tornillo más abajo para que nos quepa el de arriba. Lo que es la distancia tip-up, pues tampoco parece que considero que es adecuada a nivel subcondral. Y bueno, pues vamos viendo un poquito cómo va evolucionando las revisiones en consulta, se le permite el apoyo, pero vemos ahí ya un poquito que el punto de la consolidación del cálcar, pues vemos que no está conseguida, pero bueno, vemos que hay un pequeño backout en los siguientes controles. Vemos que el cálcar parece que, bueno, pues que hay un contacto y se empieza a ver algo de callo ahí, pero la cortical externa no. Ese backout nos hace un poquito sospechar. La paciente, para que se haya producido esto, pues ha progresado en su deambulación. En la proyección axial, que no habíamos dispuesto ninguna de los controles, vemos que ya tampoco la posición es la centro-centro.
Entonces, bueno, pues ya vemos un poquito pues esas dos situaciones. Pero a nivel distal nos hemos encontrado ya con esto, que hay una rotura de ese tornillo, se ha empezado a dinamizar, el clavo vemos que ha bajado y vemos que está empujando ya ese segundo tornillo, se ha dinamizado él solo. Con lo cual se consideró, pues eso, todavía el aumentar la dinamización y retirar ese tornillo para aumentar las cargas axiales y a ver si así conseguíamos algo de compresión en el foco. Se retiran los tornillos, ese tornillo que estaba roto pues no lo pudimos sacar, pero al final lo que pasa es lo que tenía que pasar. Hay un fracaso del material, vemos cómo se ha roto, se ha colapsado la fractura. Y entonces decidimos, pues esto hay que volver a operarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues volvimos a poner quitamos el material. La retirada de estos materiales a veces es dificultosa, hay que estar preparado, hay que tener materiales específicos para ello. El punto de entrada lo considerábamos bueno, con lo cual no pensamos hacer ningún otro tipo de maniobra añadida. Y lo único, bueno, pues volver a utilizar pues otro clavo largo, en este caso pues ya sí o sí de acero, con un buen sistema de agarre en la porción cefálica. Entonces pues usamos este dispositivo con estos controles. Tuvimos una buena sensación de agarre en la cabeza en ese tornillo. Criticar quizás que no está en el centro. El principal, la fractura del trazo base cervical parecía que estaba consolidada y la inestabilidad mayor era la debida al trazo transverso a nivel del trocánter menor. El resultado abajo en distal no pusimos ningún tipo de bloqueo. Utilizamos un sistema, el sistema RIA, que es un sistema de fresado, que lo que hace es que recupera el fresado de intracanal y lo aportamos en el foco de la fractura para ayudar un poquito a la consolidación. Entonces tratamos doblemente pues eso, el problema mecánico y el problema biológico. Dimos en la parte de arriba un bloqueo estático para que ese tornillo no deslizara hacia atrás, y abajo no pusimos ningún tipo de tornillo para que dinamizara en el eje axial. Bueno, pues tuvimos un buen resultado. Vimos cómo poco a poco, pues con los controles, la fractura iba consolidando y tuvimos esta consolidación de la fractura con un callo y sin dolor la paciente. Entonces, bueno, cuando pensábamos que todo estaba resuelto, pues los controles de la paciente, pues se nos presenta de nuevo en urgencias con un dolor en el muslo y en la rodilla como consecuencia de un pivotaje, un giro sobre la y nos encontramos que tenemos este tipo de fracturas. Pues bueno, es una fractura diafisaria espiroidea sobre ese implante con una prótesis en la rodilla. Esas son las radiografías que tuvimos en urgencias. Teníamos dudas hasta dónde llegaba el trazo, se había comprometido la zona distal de tal manera que la prótesis sufriera. Le hicimos un escáner, vimos que en principio pues, la fractura arriba estaba consolidada y abajo la prótesis no había ningún signo de movilización. Por lo cual, bueno, pues decidimos tratarlo de la forma más sencilla posible, que consistió en el encerrojado distal. Una cirugía relativamente sencilla, teníamos el clavo ya, la fractura arriba consolidada y vimos cómo en la evolución, posiblemente con eso y con el apoyo y la dinamización, poco a poco las fracturas se resolvieron. Bueno, pues era un poco lo que quería comentaros. Agradeceros vuestra presencia y bueno, pues espero que haya sido útil y aprovechéis algunos conceptos, por lo menos de los que hemos podido hablar aquí esta tarde. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, la verdad, un caso muy interesante. No tenemos más preguntas, yo creo que con esto podemos dar por terminada la webinar de hoy. No sin antes agradeceros a todos, tanto a vosotros, por supuesto, Fernando y Aurelio, por haber estado aquí con nosotros hoy, y a todos los asistentes. No quiero despedirme sin invitaros a que la semana que viene os unáis a una nueva webinar que vamos a tener aquí en esta plataforma, Teams. Tenemos como invitados al doctor Óscar Galloso y al doctor Fran Soler y van a hacer un pequeño crossfire de diferentes abordajes mínimamente invasivos. Vamos a comparar el abordaje superior, antero-superior, con el abordaje
directo, anterior directo estándar. Entonces puede ser una sesión muy interesante y os invitamos a todos a que nos sigáis en las redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, donde podréis encontrar la invitación a este evento. Sin más, agradecer de nuevo a Fernando y Aurelio vuestra participación y vuestra colaboración con nosotros y despedirme de todos vosotros hasta la siguiente. Muchas gracias.